preciosa de domingo. Qué bueno que podamos estar aquí temprano, hoy domingo. Dios bendiga a los madrugadores que hoy estuvieron aquí tempranito. Qué bueno poder atender esta cita y poder deleitarnos en cada uno de los detalles que Dios mismo ha preparado, porque es su presencia lo que venimos aquí a experimentar a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de la comunión unos con otros. Él es el centro de atracción. Deseamos, los que ministramos desde aquí, que sea Él quien se lleve toda la gloria y cada una de la atención de nuestros corazones en todo el tiempo del culto, en todo el tiempo de la escuela, incluso en las reuniones de oración. Es a Él a quien venimos a reverenciar y a adorar. Yo lo quiero invitar, amado hermano, para iniciar el tiempo de la predicación, me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Estamos leyendo desde la Nueva Biblia Latinoamericana, para los que tienen dispositivos electrónicos y puedan buscarla ahí en sus Biblias digitales, la NBL. Hebreos 11, aunque también lo podemos leer de la Biblia de las Américas, es lo mismo, la Biblia de las Américas. Hebreos 11, versículos 17 y 19. Esa es la cita, ese es el texto que vamos a estar escuchando, del cual vamos a estar escuchando la exposición en esta mañana. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven y llena nuestros corazones con tu verdad. Santifica nuestras mentes, santifica nuestras vidas a través de lo que acabamos de escuchar, de la palabra que tú has inspirado. Muéstranos la gloria del Salvador. Llévanos a conocerte más profundamente, y que ese conocimiento de tu amor nos llene, nos consuele, nos alegre, nos dé de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame como predicador, Señor, a exponer este texto de manera fiel, Señor. No me permitas en mi debilidad desconcentrarme o desviarme de lo que tu palabra enseña en este texto. Guía a cada uno de mis hermanos a que en la medida de que escuchamos esta exposición vayamos buscando resoluciones para nuestras vidas, que se tomen decisiones importantes mientras consideramos tu palabra, que sea tu Espíritu guiándonos a tomar resoluciones trascendentales para nuestra vida en este mundo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siendo muy pequeño, recuerdo que acompañé a mi abuela a la iglesia a escuchar lo que se predicaba allí, y recuerdo que ese día, lo digo porque es una fecha que a mí nunca se me va a olvidar. Ese día escuché por primera vez en mi vida la historia de Job. ¿Usted sabe quién es Job? Job es un personaje de las Escrituras, que incluso hay un libro que se llama así, donde se narra la historia de lo que le sucedió a él. Pero si usted ha leído al menos el capítulo 1 y 2 del libro de Job, usted sabe lo impactante que es la historia de Job. Resulta que cuenta las Escrituras que Job era un varón perfecto, un hombre íntegro, un hombre que moralmente agradaba a Dios en su estilo de vida, y así lo reconocía la gente a su alrededor. De repente cambia la escena. Job no tiene ni idea de qué está pasando, y el autor nos muestra a nosotros de que
Satanás se acerca delante de Dios. Y el Señor le pregunta a Satanás, le estoy diciendo tal cual como yo lo recibí en ese momento, como a unos 10, 11 años más o menos. El Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le dice, no, de rodear la tierra, de mirar las cosas. ¿Viste a Job, mi siervo, varón perfecto, como él no hay otro? Claro, ¿cómo no te va a adorar Job? ¿Cómo no va a ser recto si tú lo cuidas? Pero quítale las cosas, pruébalo, tócalo, para que tú veas cómo te maldice en tu cara. Satanás es atrevido, ¿verdad? Job no tenía ni idea de que esa conversación ocurría. Y en la tierra, cuando Dios, el soberano Dios de las Escrituras, le dice a Satanás, ok, quítale todas las cosas, pero no toques su vida. Dice que inmediatamente, ¡pum!, calamidades llegaron a Job en el mismo día. Se murió su familia, le quedó su esposa, se le perdieron todas sus propiedades, quedó en la ruina en un día. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos que amaba. ¿Quién no ama a sus hijos? Dice la Escritura que él todos los días ofrecía sacrificios en adoración para que Dios guardara a sus hijos. Este hombre amaba a sus hijos. Perder a un hijo no es fácil. Y no eran bebés, eran hombres, mujeres que él había visto crecer, los había tenido en su brazo. Y si usted tiene hijos, sabe de lo que estoy hablando. Este hombre vivió una de las pruebas más increíbles que usted pueda escuchar. Usted ha escuchado noticias de desastres, terremotos, atentados, tsunamis, etc. Esto es cruel, difícil, duro. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál era el propósito de estas cosas? Job no sabía, no tenía ni idea de lo que Satanás había dicho, de lo que Dios había dicho, de lo que Dios le dijo a Satanás. Job no tenía idea de nada. Un niño de 11, 10 años escucha esa historia y lo que vino a mi mente y a mi corazón en ese momento es, ay, yo no me quiero acercar a Dios. Imagínate, quizás el hombre más ejemplar que existía en su época, Dios lo trató así. Porque la historia te lleva a considerar que el que inició todo fue Dios. Satanás llegó allí y Dios fue el que le puso la conversación. ¿Usted sí se había dado cuenta de eso? Y que Satanás no se pudo acercar a Job hasta que Dios le dijo. Es más, Dios le puso límites. Carambas, cuando yo escuché acerca de ese Dios que prueba a los que le temen, yo tuve terror. Terror a mis 10 años. Terror. Porque yo dije, si me acerco a Dios, puede que Él me pruebe de la misma forma que probó a Job. Y yo estoy completamente convencido a los 10 años. Estoy completamente convencido de que a mí no me va a ir mejor. Job se mantuvo, ¿verdad? Fue fiel al Señor. Yo no hubiera sido capaz. Yo hubiese perdido todo lo que tenía, pero también lo hubiera fallado a Dios. Pensar en que Dios nos prueba, a mí me dejó perplejo. Y entonces hay un mito por ahí, un consejo que personas por allí dicen que no hay que amar a Dios, pero que no hay que acercarse mucho, porque es que las personas que se acercan mucho a Dios sufren mucho. Ahí está el ejemplo de Job. Yo tenía miedo de eso. Yo tenía miedo de Dios porque yo dije, no, sí, Dios es amor, pero es que mira lo que dice Job. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia me está mostrando a un Dios extraño para mí. Yo no me imaginaba que Dios fuera así. Dios me va a probar. Dios va a ver si yo soy paciente. Dios va a ver si yo confío en Él de verdad. Caramba, eso es muy duro. Y perder a mis hijos, eso debe ser terrible. A un familiar no sería capaz de soportar eso. Y es que el predicador hizo un énfasis, usted se imagina, en la paciencia y la confianza. Es que Job, definitivamente Job es de otro mundo. Ese Job tenía una confianza, ese Job tenía una paciencia, y usted debe aprender a ser paciente y confiar en Dios como lo hizo Job. Y ciertamente eso está bien, pero a mí me dejó en jaque mate, porque paciencia y confianza eran dos características que yo decía no son mías.
no son mías. Y a lo largo de mis años, de al ir creciendo, ese pensamiento fue alejándome, en verdad, de ese deseo que quizás muchos experimentamos de acercarnos a Dios. Yo era consciente de que Job era Job. Yo soy diferente a Job, o sea, Job es en otro nivel. Él es un héroe. Ahora, puede que alguien, igual que yo a mis 10 años, en este lugar se siente incómodo ante el pensamiento de que Dios te va a probar. Dios te va a probar. Eso es una verdad que yo quiero que usted guarde en su corazón. Y la digo al inicio de esta predicación porque eso es lo más duro de tragar. ¿Que Dios prueba? Sí, Dios prueba. ¿A todo su pueblo lo prueba? Sí, a todo su pueblo lo prueba. No importa si no son como Job, los va a probar. Los va a probar. Dios te va a probar. Porque Dios es un Dios que prueba. Miren lo que las Escrituras dicen en Deuteronomio 8:2. El Señor, dice Dios hablando al pueblo a través de Moisés. El Señor tu Dios, escucha, te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Ay, a mí no me gusta eso. Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y los que se han leído el libro de Números saben que esos 40 años Israel mostró lo que había en su corazón. Idolatría, rebeldía, falta de sometimiento a las autoridades establecidas por Dios, incredulidad. Deseaban volver a Egipto y preferían morir allá siendo esclavos que morir en el desierto junto a Dios. Ahí salió lo que había en el corazón. Yo era más bien como el pueblo. Yo sacaría las garras en medio del desierto y yo mostraría lo que en realidad había en mi corazón si Dios me llega a probar. Amados, es muy fácil en la calle a alguien que te entreviste y que te pregunte, ¿tú crees en Dios? Y tú respondes, sí, yo creo en Dios. Es más, si usted sale a preguntar si la gente cree en Dios, la gente dice, sí, yo creo en Dios. Ese es un pensamiento que todos quisiéramos. Ay, sí, qué linda esta sociedad que todos creen en Dios, todos confían en Dios. Pero es muy fácil decir mientras vas camino a tu casa, con el mercado para tu casa, que crees en Dios, que cuando la prueba llega a tu vida, ahí sí es difícil decir yo confío en el Señor. Cuando llega la prueba, y la prueba viene de Dios, siempre. La prueba viene de Dios siempre. Y cuando la prueba llega es cuando verdaderamente vamos a evidenciar si creemos en Él o no, si confiamos en Él o no, si permanecemos en Él o no. La carta a los Hebreos fue escrita a un público que decía confiar en el Señor, pero por causa de las aflicciones tan terribles que vivían, algunos se estaban alejando. Y lo que el autor a los Hebreos dice es, permanezcan. Si ustedes tienen una fe como la de Abraham, permanezcan. Aguanten, soporten. Están siendo probados. Pero el objetivo de la prueba tiene un propósito. Dios no es un Dios que prueba por caprichos. Un día Dios estaba sentado así y dijo, ay, qué bicho está ahí sabroso, lo voy a incomodar. Como los papás de uno cuando uno era adolescente, un sábado en la mañana, ¿verdad? No lo dejaban a uno dormir, sino que lo incomodaban por puro capricho. A uno como papá a veces le da cosa ver a su hijo disfrutar las comodidades de un sueño mañanero. Y ellos no. Quizás esa era la razón por la que mi papá me levantaba. No sé. Pero Dios no es así, Dios no es caprichoso. Dios no dijo, bueno, ahí está Mironel sin hacer nada, probemos. Porque me quise. No, Dios siempre tiene un propósito y ese propósito siempre es bueno. Y es lo que quiero mostrarte de aquí en adelante. Ya pasó la parte más dura, que Dios nos va a probar. Y espero que eso se le quede en su corazón. Si usted es cristiano, si usted dice que cree en Dios, Dios lo va a probar. A ver si es verdad, que usted de verdad cree. Y eso es bueno. ¿No le gustaría a usted saber si de verdad usted tiene esta fe? La prueba va a evidenciar si usted tiene esta fe. Recuerdo la historia de Job en el capítulo 2, cuando la esposa ve a Job miserable, Job vuelto nada, Job hasta enfermo, pudriéndose de la piel, él está ahí tirado como un trapo sucio. ¿Qué salió de la boca de la esposa?
Mira, maldice a Dios y muérete, viejo. Bueno, no dijo viejo, pero en el lenguaje de nosotros sería. recuerdo y no se me olvidan las palabras de Job. Escuche lo que le dijo en el versículo 10. Hablas como habla cualquier mujer necia. Escucha, porque sí, Job estaba regañando a su esposa por lo que le dijo, pero no por venganza. Job estaba estimulando a su esposa para que confiara de la forma en que él estaba confiando en Dios. Mira lo que le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. Y luego le pregunta: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Y dice la Escritura que esto que dijo Job no fue queja, no fue reclamo. Él no pecó con sus labios. Él sabía que este mal venía de Dios, no de Satanás, de Dios. No de que es que la cosa está dura y el clima me mató a mis hijos. No, Dios permitió estas cosas y este mal me ha venido de parte de Dios. Pero Job sabía que había un propósito. Sin embargo, Job nunca supo cuál fue el propósito. Al menos eso se lo voy a contar más adelante. Pero mira, Job tenía claro el asunto. Él sabía quién era Dios. Y yo lo que quiero al contarles estas cosas, amados, es que no se angustien porque les digo que vamos a ser probados como pueblo. No se angustien. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, imagínense que usted le digan eso. Jesús mismo que conoce todas las cosas, te diga: Miguel, Satanás me ha pedido tu alma para sanarme. Porque a mí, ahí está Edward, ¿por qué no lo prueban a él? Y eso tiene que ser una noticia. O sea, se le baja a uno la presión, se le sube el azúcar, la bilirrubina y todos los males en ese momento, porque esa no es una buena noticia. Imagínense Jesús diciéndole eso a Pedro. Pero Jesús no solamente le dijo eso, porque usted se imagina que solamente Pedro supiera eso. Terrible. La angustia. Jesús le dijo: pero espérate, yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué fue lo que le pidió Jesús al Padre? Que no le faltara a Pedro. Fe. Fe. Amados hermanos, si tú tienes una fe como la de Pedro, como la de Job, como la de Abraham, que es la fe del pueblo de Dios, tú vas a poder hacer frente a la prueba. Tú vas a poder permanecer ante la tempestad. No importan los dolores, no importan las incomodidades, tú vas a poder tener la victoria al final. Y yo deseo que estas dos cosas que les voy a decir traigan paz a su corazón. Uno, Dios no prueba por capricho. Grábese eso en el corazón. Dios no es caprichoso. Él siempre tiene un buen propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios con todos sus hijos, los que hacen parte de su pueblo? Que se parezcan más a Jesús. Al final de la prueba, ¿sabes cuál va a ser la corona o el galardón que tú vas a levantar? Que tú tienes un conocimiento más profundo de Jesús y te pareces más a tu Señor. En segundo lugar, la fe de Job es la fe que tú tienes. No es diferente. Job no era la gran cosa. Job era un ser humano con pasiones igual que tú. Eso le faltó al predicador decirlo cuando yo lo escuché. Si yo hubiera escuchado eso, no hubiese vivido angustiado en mi adolescencia. Job tenía una fe que ahora yo también tengo. Lo increíble de la historia de Job no fue la confianza que él tuvo en Dios, sino en el Dios en quien él confió. Él fue el que se llevó al final los créditos, la gloria y el escenario solo para él. Dios no le explicó a Job por qué lo hizo. Dios simplemente le dijo, lo hice y punto. ¿Y sabes qué respondió Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco de una forma mucho más profunda que sin la prueba hubiese sido imposible que yo te conociera así, majestuoso, glorioso, soberano.
que controlas todas las cosas. Jesús dijo en sus enseñanzas, hay 4 tipos de terreno, y de los 4, solo uno es como el de Job. Los que escuchan las palabras de Jesús y las creen y las guardan en su corazón, solamente ese tipo de tierra, solamente ese tipo de corazón se mantiene firme ante la prueba, confiando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miremos entonces lo que el autor nos muestra de la historia de Abraham, para que nosotros entendamos qué fue lo que él hizo a Abraham, exponer. Pero yo quiero que usted vea que es que esto fue algo increíble lo que pasó con Abraham, increíble. Él mostró una fe increíble, incomparable, majestuosa, una confianza que lo hizo digno de ser llamado el padre de la fe. Pero tampoco quiero que usted vaya a mirar a Abraham con ojos de, no, es que Abraham sí. No, usted también. El autor de Hebreos cita a Abraham para que usted sepa que la misma fe y confianza que tuvo Abraham en la prueba es la que usted tiene en su corazón si ha creído en Cristo Jesús. No tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener miedo. Y lo primero que yo quiero que usted vea es que luego de que el autor de Hebreos dice por la fe, cuando Abraham fue probado, esa fue la introducción, Dios prueba, dice en el versículo 17 y 18, el que había recibido las promesas, había una historia antes de eso, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esa es la promesa que él recibió. ¿Y qué hizo cuando Dios lo probó? Ofreció a Isaac. Eso es simplemente una referencia de lo que pasó en Génesis 22. Vaya allá mientras yo continúo predicando, porque vamos a leer lo que dice ahí en Génesis 22. Y permítame lo pongo en contexto. Dios habló a Abraham, escogió a Abraham de todos los seres humanos que había sobre la tierra entonces, y lo escogió solo a él. Y solo a él le habló y le dijo a Abraham, te prometo una descendencia. 1. 2. Te prometo una tierra donde vivirá esa descendencia. 3. Y ese pueblo, y de ese pueblo nacerá o vendrá la bendición para todas las familias de la tierra. Quizás Abraham no tenía las cosas muy claras, pero amados, yo les estoy hablando de más de 20 años de distancia entre la primera vez que Dios le dijo estas cosas a Abraham hasta Génesis 22. Habían sido años en los que Abraham, Dios le había recalcado, repetido, recordado, le había hecho énfasis en que él era fiel. Y en el sermón anterior nos dimos cuenta que por la manera en cómo Abraham vivió, en cómo Isaac vivió, la cultura de vida que tenía Jacob, ellos tenían claro cuál era la tierra, el cielo, junto a Dios. No era Canaán. Ellos vivieron en Canaán como extranjeros, porque ellos miraban una ciudad superior, una mayor. Y eso fue lo que vimos en el sermón anterior. Pero en este momento, fíjese que el autor de los Hebreos toca esa parte de la promesa a Abraham acerca de la descendencia. Mire, Dios le dijo a Abraham a sus 90 y tantos años que su esposa de 90 años iba a tener un hijo, y él se echó a reír. Usted lo vio, ¿verdad? Sí. Él se echó a reír en la escritura, porque ustedes no estaban allí cuando se sucedió. Él se echó a reír y dijo, yo le decía a mi esposa, él sabrá en teso, le dijo al Señor, la viejita va a tener un hijo. Él ni siquiera pensó en él, yo. No, él dijo, la viejita va a tener un hijo. Resulta como difícil. Y luego Sara se ríe porque ella dice, yo viejita voy a tener un hijo. Daba risa, pero al final Dios cumplió su promesa. Y escúchame, Dios le dijo, no en Ismael, no en otro, en Isaac. En Isaac. Abraham, escúchame, es en Isaac que te será llamada descendencia, te lo prometo. Y esa descendencia será como las estrellas del cielo. Y en él, en la descendencia que de él salga, serán benditas todas las naciones de la tierra. Te lo dice el Señor, Dios. Hermanos, después de esa recalcada tan berraca,
yo no creo que Abraham dudara más al respecto. Por eso, fíjense que el texto en Hebreos nos muestra que Dios pone a prueba esta promesa en específica. Es en Isaac. Ya se lo recalcó, sí, ya Abraham sabe que es en Isaac. Pero mire, vamos a leer lo que dice Génesis 22, del 1 al 19, para conocer un poquito de cómo fue la respuesta entonces de Abraham. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Anote ahí esto. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y se la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su manto el fuego y el cuchillo, en su mano, el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Isaac dijo: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has oído mi voz. Amados hermanos, escucha, el texto te acaba de mostrar que cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, él no se quedó meditando: pero Señor, ven acá, explícame, no entiendo. ¿Por qué a mi hijo? Tú no me ibas a dar una descendencia a través de él. O sea, no tiene sentido esto que tú me estás pidiendo. Dios, si eres tú el que me está diciendo estas cosas. Él no hizo eso. Escuchó y escúchame. Durante 3 días caminó hacia el lugar que Dios le indicó. Mi pregunta cuando yo leí ese texto es: ¿qué pasaba por la mente de Abraham? Fueron 3 días en los que él no estuvo en modo avión. Él venía echando cabeza. Y noten que luego de 3 días, él habla con una seguridad,
con una propiedad, que él le dice a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Él estaba seguro de que Isaac iba a volver. Escúchame, él estaba seguro de que Isaac iba a volver. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya le había dejado claro que es en Isaac en quien te voy a dar descendencia. Y escúchame, porque lo que pasaba por la mente de Abraham es lo siguiente: si Isaac es el hijo de la promesa y Dios me está diciendo que lo sacrifique, pues bueno, yo no sé qué va a hacer Dios, pero Él va a seguir vivo después de eso. Es más, el autor de los Hebreos dice que Él consideró, escucha, lo pensó, lo meditó, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Ese era el razonamiento de esos 3 días de Abraham. Él no dudó, él caminó pensando, Isaac volverá, porque es que él es el hijo de la promesa, él es el hijo de Sara. Si Dios le hubiese dicho, sacrifícame a Ismael, pero es que es Isaac, no otro, Isaac. Abraham ahora, lo que estuvo haciendo durante esos 3 días es considerando el carácter de Dios. Él no sabía para qué, él no sabía cuál era el propósito. Él obedeció a Dios porque conocía el carácter de Dios. Y eso le dio tranquilidad, eso le dio confianza. Usted se imagina ser usted Abraham y que su hijo, su único, al que usted ama, le pregunte, llevamos los palos, el fuego y el cordero. Ay, eso debió haberle partido el corazón. No para que dudara. Eso es muy duro, hermano. Eso es muy duro. Él iba decidido a sacrificar a su hijo. Él no estaba diciendo, no, de pronto, no. Él dijo, si lo mato, Dios lo puede resucitar. Pero matarlo debió haber roto su corazón. Abraham no le mintió, pero Abraham lo que sí le aseguró es que Dios iba a proveer el cordero. Así fuera él. Cuando usted considera estas cosas, uno queda con la boca abierta. Escuche, Isaac tenía que morir. Escuche bien, Isaac tenía que morir por una sola razón. Dios lo demandó. Dios dijo, Isaac tiene que morir. Pero Dios hizo subir al monte su propio cordero para sustituir lo que Isaac tenía que hacer. Ese día debía haber derramamiento de sangre. Debía haber derramamiento de sangre. Y Dios salvó a Isaac, dándonos una imagen clara de cómo seríamos salvados hoy. La muerte que Jesús sufrió, escuche, 1000 veces la merecía usted y yo, físicamente hablando, porque usted ni se imagina el dolor que fue para Cristo estar clavado en esa cruz y que el Padre lo abandonara. No hubo dolor más fuerte para Cristo que ese. El sentir la ira de su Padre contra Él, por primera vez en toda su eternidad de relación, sentir que el Padre lo abandona. Ahora usted entiende por qué Cristo gritó. No fue que dijo, Padre, Padre, porque no. Él gritó desesperado en medio de la oscuridad diciendo, Padre, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me has abandonado? Eso debió haber sido muy doloroso, pero esa es la muerte que usted merecía. Hacia allá caminaba usted. Hacia allá caminaba usted mientras pecaba todos los días de manera voluntaria y consciente delante de Dios. Usted no se imagina el precio del castigo que viene sobre usted si no se arrepiente y cree en Jesús. Porque Dios hizo subir al monte su propio cordero. Él proveyó un cordero a Cristo. Cuando Juan lo vio en el Jordán, él dijo, oh, no lo puedo creer, ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita nuestro pecado.
el cordero que iba a ser inmolado, como dijo Isaías. El que llevaría sobre sí el precio de nuestra iniquidad. Él es el Cordero de Dios, poderoso Salvador. Y los cielos se alegraron cuando Él nació. Precisamente por eso usted no se puede imaginar lo que fue que ese Cordero subiera a ese mundo. Dios tiene un propósito con la prueba. Esta es una referencia de la muerte sustitutiva de Cristo, que tomó tu lugar para que tú fueras perdonado y vestido con una justicia. Aunque eso está mostrándonos cómo Dios nos iba a salvar, también nos muestra cómo una vez que somos salvos debemos enfrentar las pruebas. Abraham ya había sido justificado por la fe, y en este momento su fe que lo justificó estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué es lo que piensas cuando estás siendo probado? ¿Que Dios es malo? Cuando llegan los momentos de angustia, cuando llegan los momentos de crisis, cuando se acabó la comida, cuando todavía falta para que llegue el fin de mes y me paguen, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega el desempleo, cuando llega la angustia, la persecución, cuando llega el rechazo de las personas por tu fe, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Que Dios se olvidó de ti? ¿Que Dios quiere a otros y a ti no? Si eso es lo que pasa por tu mente, entonces no estás conociendo verdaderamente al Dios que te salvó. Porque lo que Abraham lo mantuvo firme, sin titubear durante esos 3 días, fue que él conocía cómo era Dios. Que él era tan poderoso que en el peor de los casos, Isaac muere, Dios lo resucita. Mire, escuche esto. Abraham nunca había escuchado de una resurrección, nunca. Usted sabe que Cristo resucitó, usted sabe que Lázaro resucitó. Abraham ni siquiera pudo presenciar cuando Elías y Eliseo resucitaron a los hijos de mujeres. Él no sabía qué era eso. Él sí sabía que la gente moría y no volvía más. Esa es la información que Abraham tenía de la muerte. Él jamás había visto a alguien venir de la muerte, y aún así él confió de que si era necesario que Dios hiciera lo que nunca había pasado, eso iba a pasar, porque ese es el Dios que le había dado estas promesas tan gloriosas. Y ese es el Dios que te salvó a ti, el que hace lo que nunca había pasado, el Dios de los imposibles, el Dios que puede hacer del peor de los males una victoria. Mire, históricamente no hay símbolo más vergonzoso y que sea tan oscuro como una cruz romana. Allí eran muertos los rebeldes al imperio. Allí eran muertos los perros, como les decían. La basura de la sociedad era crucificada en las afueras de las ciudades, para mostrarle a la gente lo que le pasaba al que se levantaba contra el imperio. Cristo sufrió una vergüenza sin igual. Pero para nosotros, ese símbolo tan oscuro representa vida, esperanza. Usted sabe que aún después de la muerte usted seguirá vivo, porque en esa cruz Dios ganó su vida eterna, la vida de usted. Ese es el conocimiento que usted adquiere cuando lee este libro. Un conocimiento de un Dios que es soberano, pero que no hace nada sin un buen propósito. No permite nada sin que eso se transforme en bien para tu alma. Aún la enfermedad y el peor de los males se convierte en algo bueno para tu alma, porque ese es el Dios que nosotros adoramos. En ella, en la Biblia, vemos a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios que está vivo, a un Dios misericordioso y poderoso para salvar a su pueblo en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier circunstancia.
¿Qué debe pasar por tu mente entonces? Lo que conoces de Dios, su carácter. También debe pasar por tu mente que Dios tiene un propósito para tu beneficio. ¿Y cuál fue el resultado de esta prueba? Dice Hebreos que él recibió de manera metafórica, y qué bueno que hizo ese paréntesis, porque hubiese sido un complique si no tuviera esa explicación ahí. Él recibió a su hijo de vuelta. De manera figurada, lo recibió de la muerte. Esa era su condena, esa era su sentencia. Y ese día murió el Cordero de Dios. En general, de manera general, el propósito de Dios con las pruebas siempre es para fortalecer nuestra fe. Mira lo que dice Santiago 1. Tengan por sumo gozo cuando sean probados, porque es que el fruto de la prueba es una fe increíble. Una fe que si no fuera por la prueba, tú no sabrías que tienes esa fe. Y la recompensa más grande, escucha, que vas a recibir en la prueba, es a Jesús. Es a Jesús. En que tú seas más como Él, vas a recibir más profundidad del conocimiento de su amor. Él es el galardón más grande que vas a recibir en todas y cada una de tus pruebas. Abraham pudo presentar a Dios una adoración que si Isaac hubiese muerto no hubiese sido tan gloriosa, porque es que Dios preparó para sí un cordero, y eso hizo que su adoración fuese perfecta. Si usted muere hoy, su muerte al lado de la muerte de Jesús no tiene ningún valor. Pero la muerte de Jesús ganó tu vida para que tú no tengas que morir. Por eso también Abraham recibió una justicia perfecta por medio de la fe, la justicia del Cordero sustituto que señalaba a Jesús. Y finalmente Abraham recibió como recompensa un hijo que sería el recordatorio el resto de su vida del poder de Dios para salvar. Abraham siempre que miraba a Isaac tenía que pensar, Dios es poderoso. Dios es poderoso. En conclusión, Abraham recibió al final de la prueba un conocimiento más profundo acerca del Salvador. Su recompensa en general fue conocer al autor y consumador de la fe, conocer más de su carácter. Job al final de la prueba dijo lo mismo. Todo esto sucedió para que ahora mis ojos puedan verte tal cual tú eres, maravillarme y arrepentirme en polvo y ceniza, porque hablaba de cosas que no tengo capacidad para asimilar. El final de tu prueba, el final de mi prueba, es que vamos a conocer a Dios de una forma increíble, que si no fuese por la prueba, jamás pudieses conocer eso de Dios. Tú vas a saber que Dios es un Dios que provee alimento físico cuando te toque pasar hambre. Tú vas a saber que Dios es un Dios que cubre tu desnudez cuando estés desnudo. Tú vas a saber que Dios es un Dios que es fiel y suple todas tus necesidades cuando tengas necesidades. Tú vas a saber que Dios es el que te sostiene en medio de la tormenta cuando estés en la tormenta. Por eso debemos tener por sumo gozo cuando estemos en pruebas, porque la recompensa es grande. En esa tormenta, en medio de ese huracán, en medio de ese gran dolor, vamos a conocer el carácter de Dios de una forma que antes no conocíamos. Así que, hermanos, hagamos frente a nuestras pruebas confiando en el Señor nuestro Dios, que Él es soberano y que permite todas las cosas con un propósito de bendición, que conozcamos más y que seamos más conformados a la imagen de su Hijo. Al final, escucha, Jesús es la recompensa de nuestra fe. Él es el gran galardón. Una eternidad junto a Él vale todo el sufrimiento en esta vida. Oremos.
Jesús, cuánto anhela nuestra alma más de ti. Dijo el salmista, bueno me fue ser humillado para que yo pudiera amar tu palabra, amarte más a ti, Señor. Hay pruebas que ponen en límite, Señor, nuestra humanidad. Y al considerar la prueba de Pedro, por ejemplo, Dios, y verlo a él quebrantado, humillado, avergonzado por haberte negado, Señor, nos recuerda esos momentos de dolor en los que nosotros también hemos estado. Pero oramos, Señor, para que sean nuestros nombres también presentados por el Salvador delante de ti, para que nuestra fe no falte. Pedimos que nos sostenga, Señor, en medio de la prueba. Que nuestra fe no falte, Señor. Que nuestra fe no falte. Que podamos soportar la angustia del presente siglo. Que podamos soportar la impiedad a nuestro alrededor, firmes en el conocimiento de tu santidad, Dios. Que podamos hacer frente a este mundo malo, mostrando la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Que podamos mantenernos cerca de tu verdad para soportar el día de la tentación, el día de la prueba, y que el resultado, Señor, sea poder ver al Salvador cara a cara, escuchándolo decir, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos escuchar esas palabras de ti, Señor. Es el deseo del corazón de tu iglesia. Bendícenos para que un día nuestros oídos lloren, se deleiten, se derritan de amor ante ti, por escucharte decirlas mientras nos ves a los ojos. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria por tu amor y por tu sacrificio. Amén.